Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta clase va a ser un estudio sobre el libro de Hechos que estamos llamando Exploremos Hechos Juntos. Se va a subir un PowerPoint de todo lo que están viendo aquí en pantalla para que no tengan que estar escribiendo todo lo que ven en pantalla. Sin embargo, deben de tener listas sus Biblias porque vamos a estar haciendo la Biblia y usted va a tener que ver su Biblia. Solamente tengo 2 textos en el PowerPoint. Los demás, preparen sus Biblias físicas o electrónicas. También hay un libro que se llama Exploremos Hechos. Ahora, esto es un paso adicional a lo que vamos a estar haciendo porque es bastante completo, pero si usted quisiera, puede estar leyendo capítulo por capítulo y hay tareas, preguntas a contestar en cada capítulo para que su experiencia sea más profunda y pueda aprender todavía más. Entonces vamos a la introducción ahora del curso. El libro de Hechos fue el primer libro que yo tuve el privilegio de enseñar en mi primer semestre, creo que fue más primer y segundo semestre, porque tardamos bastante versículo por versículo de enseñar. Yo me acuerdo que pasaba yo 20 horas a la semana profundizándome para que pudiera contestar preguntas, no solamente el material que estábamos pasando. Y creo que en ese sentido aprendí yo más que los adultos en ese caso. Encontré que el enseñar el libro de Hechos me ayudó a comprender muchas cosas del Nuevo Testamento, especialmente la estructura del Nuevo Testamento, en donde estaban las cartas de Pablo distribuidas en sus viajes misioneros, posterior a sus viajes misioneros, y me ayudó a comprender mucho más el trasfondo histórico del libro de Hechos y, al tanto, me ayudó a comprender también mejor el Nuevo Testamento. ¿Qué beneficios podemos tener a través del estudio de este libro? Ahí, como ven en pantalla, ahí podemos aprender acerca de la iglesia primitiva, porque habla mucho, especialmente en los primeros 8 capítulos, acerca de la iglesia en Jerusalén, su estructura, su convivio, qué hacían. Entonces, podemos hablar acerca de su organización y funcionamiento. Es un buen libro para el estudio de eclesiología, que es el estudio acerca de la iglesia. Podemos aprender acerca de la pasión que tenía este grupo, especialmente se nota en el capítulo 4 al final, cuando son llenos del Espíritu y con denuedo predican la palabra de Dios. Y también acerca del Espíritu Santo, la valentía, compromiso y todo lo que Dios puede individualmente hablar a nuestras vidas. Todo eso está ahí. Ahora, al comprender el fondo histórico del Nuevo Testamento, usted va a poder comprender mejor, especialmente las epístolas del apóstol Pablo, que se llaman las epístolas paulinas, pero aún así va a poder comprender las generales, que son las que no fueron escritos por Pablo. Y en una manera práctica va a poder también desarrollar su vida personal y su ministerio personal. Ahora, la primera parte que vamos a ver aquí es el título del libro. El título del libro oficialmente es el libro, se llama Los Hechos de los Apóstoles. Ese es el libro que se dio en los primeros siglos a este libro. Entonces se llama el libro Los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es como si fuera un puente entre los evangelios, que es la parte que narra el nacimiento y después la vida pública y ministerio de Jesús, su muerte y su resurrección, que es una buena parte de los evangelios. Es un puente entre los evangelios y los demás libros del Nuevo Testamento. Es un libro histórico en un sentido y es un puente. Muchos piensan al leer este libro que realmente el título debe de ser, no es el oficial, según la tradición, debe de ser Los Hechos del Espíritu Santo en vez de Los Hechos de los Apóstoles. Ahí van a ver en pantalla algunas razones por la cual eso se menciona. Solamente destacan 2 apóstoles en este libro. Primero Pedro y después el apóstol a los gentiles, no parte de los 12 original, llamado Pablo. Pero lo que destaca es la obra del Espíritu Santo a través de ellos. Entonces, realmente podríamos decir
que son los hechos del Espíritu Santo. El nombre Espíritu Santo aparece solamente 12 veces en el libro de Lucas, pero aparece 41 veces en el libro de Hechos y después 38 en el resto del Nuevo Testamento. Obviamente, Lucas, en su Evangelio y después en el libro de Hechos, tiene un interés especial, un énfasis especial en el Espíritu Santo. Datos interesantes que podríamos observar aquí. Al Espíritu Santo se le menciona en Hechos, directamente usando la palabra Espíritu Santo o en referencia a él, más de 50 veces. El libro realmente no hace énfasis en los demás apóstoles, solamente en 2 de ellos. En Hechos tenemos mencionado 32 países, 54 ciudades y 9 islas del Mediterráneo, para darse cuenta uno de la rápida expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hablemos un poco acerca ahora de la naturaleza de este libro. Hechos inicia narrando los 40 días que Jesucristo pasó después de la resurrección en pláticas y en enseñanzas con sus discípulos, y en esa manera comprobando en muchas diversas maneras físicamente que él había resucitado. Y eso dio gran confianza y gran poder a la predicación del Evangelio, porque habían visto al Cristo vivo, habían escuchado al Cristo vivo predicar y enseñar, habían hablado y convivido con él por 40 días. Así inicia alrededor del año 29 después de Cristo. Recuerden que el calendario que usamos nosotros, que es el calendario basado en el calendario gregoriano de siglos pasados, cuando lo hicieron se equivocaron en la fecha del establecimiento de la ciudad de Roma. Por lo tanto, está errado como por 4 años. Entonces, realmente Jesús nació unos 4 años antes en este calendario gregoriano, de tal manera que 29 años más 4 nos dan los 33 años aproximadamente que tenía Jesús cuando él fue crucificado, 33, 36, 33 y medio, y después resucitado. Dice Hechos, el capítulo 1, versículos 2 al 3. Ahí tienen que buscarlo en sus Biblias. Yo lo voy a leer de la versión Reina Valera 1960. Dice, permíteme leerlo aquí. El día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, dice, con muchas pruebas indubitables, sin cuestionar, sin dudar, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, preparándoles en un sentido para que cuando él ascendiera a la diestra del Padre, continuara el ministerio con poder y efectivamente llevar el evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y el libro termina en el capítulo 28 con el primer encarcelamiento de Pablo. Tuvo 2. El primero está narrado en el libro de Hechos, el segundo no. Se hace referencia a ese segundo encarcelamiento, especialmente en 2 Timoteo, el capítulo 4, cuando ya Pablo siente que viene la muerte o está muy cercana. Eso fue obviamente antes de la destrucción del templo en el año 70. Y dice Hechos 28, 16, Hechos 28, 16, cuando llegamos a Roma, el centurión que estaba custodiando a los reos, incluyendo a Pablo, especialmente a él, entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo, en su caso especial, se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. O sea, no estuvo en la cárcel Pablo en el primer encarcelamiento. Fue como si fuera un encarcelamiento en casa. ¿Por qué es importante este libro? Hechos nos da el relato de la extensión del cristianismo desde la venida del Espíritu Santo, cuando formalmente inicia la etapa que llevamos la iglesia, en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, hasta la llegada de Pablo a la ciudad de Roma para predicar en Roma
el Evangelio, aprovechando que estaban los soldados con él, custodiándose, pero también recibía continuamente gente, al principio los judíos muchos, pero se desanimaron rápidamente, se opusieron, y continuamente todos los demás. Entonces, por 2 años dice que estuvo recibiendo gente ahí continuamente. No es una historia, el libro de los Hechos, completa de todos los hechos y sucesos del tiempo. Aproximadamente cubre unos 30 años de la historia del cristianismo, desde la resurrección de Jesucristo, esos 40 días, hasta el encarcelamiento de lo que es ahí un poquito más, tanto 33 al año, sí, unos 32 años aproximadamente, que cubre sus 28 capítulos. Hechos es una historia teológica. Eso es que tiene un enfoque, más que ser una biografía de hombres o una historia de una nación, es una historia teológica en donde el autor selecciona el material para cumplir con un propósito que después estaremos mencionando, una historia selectiva. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículos 1 al 4, el autor explica que quiere escribir un relato ordenado y preciso de los eventos. Es decir, Lucas, el Evangelio y Hechos no son meramente una historia neutral para explicar lo que sucedió, puesto que ya muchos han tratado o habían tratado de poner en orden la historia de las cosas que habían sucedido. Lucas se da la tarea, como un hombre muy organizado y preparado, de organizarlo, de investigar fuentes y de organizarlo para poder explicárselo a Teófilo. Tal como nos enseñaron, dice Lucas ahí, los que desde el principio lo vieron con sus ojos, o sea, los testigos oculares, y fueron ministros de la palabra. Investigó las fuentes de los testigos oculares, tomó apuntes y después tomó todo el material. Él no estaba presente para la vida de Jesucristo o el ministerio público de Jesucristo, aparentemente tampoco de la muerte y resurrección. Por lo tanto, tenía que entrevistar testigos, ver si había material escrito. Probablemente para su tiempo, cuando escribe, ya estaba el Evangelio de Marcos. Por lo tanto, eso también fue una fuente confiable. Y continúa diciendo en el versículo 3 del capítulo 1, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, dice, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. No sabemos mucho de este hombre, pero le tenía cariño y afecto y especial atención el doctor Lucas. Y lo dice para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, aparentemente ya era conocedor, simpatizante, posiblemente ya creyente, pero quería ya profundizar en su conocimiento de Cristo. Lucas entonces selecciona cuidadosamente ciertos eventos de la vida y el ministerio de Jesucristo, incluyendo su muerte, resurrección y al final ascensión, de una forma apropiada para promover la fe cristiana y ayudar a este hombre a crecer espiritualmente. Se concentra el libro en describir los sucesos en el libro de Hechos alrededor de las vidas y ministerios de sus dos principales personajes del libro, que son el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Pedro, especialmente en los primeros 12 capítulos, es el que predomina, aunque aparece Pablo y su conversión en el capítulo 9 y también un poco de su historia. Realmente es Pedro quien predomina en los primeros 12 capítulos, y después del capítulo 13, aunque Pedro aparece en el capítulo 15, es Pablo el que predomina desde el capítulo 13 con el primer viaje misionero hasta el capítulo 28. En sí, el libro de los Hechos, llámese los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo, es la segunda parte de una obra inspirada por el Espíritu Santo. Noten otra vez el primer versículo de Lucas, el capítulo 1. Dice ahí, en el libro de Hechos, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hechos, capítulo 1, versículo 1. Entonces menciona aquí Lucas un primer tratado. ¿A cuál tratado se refiere? Se refiere al Evangelio de Lucas.
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces aquí estamos empatando Lucas, el Evangelio, capítulo 1, los primeros versículos, y Hechos, el capítulo 1, y vemos que son dos tratados, pero realmente es como si fuera un libro en dos partes. Lucas, el capítulo 1, versículo 1 al 4, es lo que menciona aparentemente la primera introducción al Evangelio, y después Hechos, el capítulo 1 al 4 también, la introducción a la segunda parte del tratado que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. El destinario aquí es un hombre llamado Teófilo. No sabemos mucho acerca de él, aunque su nombre es Dios es amor. En la tradición es un alto oficial del Imperio Romano, como pueden ver aquí en esta pantalla. Ahí lo tienen. Entonces, esto es tradición, no está en la palabra de Dios. Solamente tenemos la referencia en la primera parte del capítulo 1 de Lucas, el Evangelio, y la primera parte de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, acerca de este hombre. Pero ambas obras fueron dirigidas a él. Si tomamos en cuenta solamente las obras de Lucas y el libro de los Hechos y la comparamos con los demás autores del Nuevo Testamento, Lucas es el que escribe más palabras que todos, más palabras que aún Pablo y más palabras que Juan, más palabras que cualquier autor del Nuevo Testamento. Como había yo dicho en otra ocasión, si combinamos el que fue el que encabezó los viajes misioneros al cual Lucas se añadió como compañero de Pablo, si ponemos ahí Pablo junto con Lucas, escribieron una buena parte del Nuevo Testamento esos dos hombres. Es más, cuando examinamos el contenido de Lucas y lo comparamos con el de Hechos, encontramos que realmente esto es una continuación, Hechos, de la historia que Lucas empezó en su Evangelio. El Evangelio de Lucas termina con dos sucesos que son repetidos nuevamente en el primer capítulo del Hechos para hacer el empate. Eso nos indica que hubo un tiempo de separación entre el primer tratado y segundo tratado para empatarlo. Por ejemplo, en Lucas el 24, capítulo 24, 49, Lucas describe ahí lo siguiente. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, dijo Jesús, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24, 49, el Evangelio. Y después leemos en Hechos el capítulo 1, versículo 4, y estando juntos Jesús con sus discípulos durante esos 40 días, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Ahí está el empate entre los dos. Aparte, en Lucas el capítulo 24 al final menciona la ascensión de Jesús a la diestra del Padre, igual que el capítulo 1 de Hechos. En Lucas 24, versículos 50 al 53, dice, Lucas 24, versículo 50. Los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y después tenemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9, habiendo dicho estas cosas Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y al terminar esa descripción, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahí está la pequeña aldea o pueblo de Betania, 1 kilómetro de distancia aproximadamente es el caminar de un sábado. Ahora, ¿por qué dos tratados? ¿Por qué uno que se llama el Evangelio y otro que se llama el libro de Hechos? Bueno, tienen ambos diferentes propósitos. Uno es narrar en una manera selectiva, con un propósito teológico, la historia, la vida, y desde el nacimiento de Jesús, la vida, el ministerio público de Jesús y después su muerte y resurrección. En el libro de los Hechos tiene otro propósito y selecciona otro material. Aparte, en aquellos días usaban rollos y los rollos estaban compuestos de hojas de papiro, que era muy delicado, o hojas de piel de diferentes animales, llamado entonces
pergaminos por la ciudad que era famosa por producirlos. Y a veces era muy grande el rollo y se tenía que separar en dos partes. Entonces, esa puede ser una razón. La segunda razón, porque tuvo tiempo para investigar los hechos que él incluyó en el libro de el Evangelio de Lucas, y después tuvo que hacer una segunda investigación para compilar lo que nosotros conocemos como los Hechos de los Apóstoles. Entonces, una separación, y por eso tenemos dos tratados que él mismo menciona. En efecto, la historia de lo que Jesús empezó a hacer en Lucas continúa en Hechos. En el primero, Jesús en el Evangelio viaja hacia Jerusalén. En el segundo, el Evangelio va desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. En Lucas, ahí Jesús cita ciertos pasajes del Antiguo Testamento, y en Hechos, es curioso, los apóstoles citan muchos de los mismos textos también. Y cuando narra los juicios de Jesús, Lucas, en el Evangelio de Lucas, enfatiza Lucas la inocencia del Señor, y cuando narra el ministerio y las persecuciones de los apóstoles, específicamente Pedro y después Pablo, igualmente enfatiza la inocencia de esos. Con eso y muchas otras cosas podemos concluir que Lucas y Hechos son dos tomos de un solo libro. Bien, eso es en cuanto a la naturaleza del libro. Veamos ahora el autor. Todos sabemos que lo escribió, pero ¿por qué decimos que Lucas escribió los dos, o escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos? Todos pueden ver claramente hoy en día que si va a subir el abre, que dice el Evangelio de Lucas. Hechos es dirigido a la misma persona, que indica fuertemente que Lucas es el autor de ambos libros. Pero en el libro en sí mismo, o sea, en el Evangelio de Lucas o en el libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, no se menciona directamente a Lucas como el autor de ninguno de los dos tomos o tratados. No se menciona directamente. La tradición temprana, sin embargo, sí señala a Lucas como el autor del Evangelio, como el libro de los Hechos, la historia tradicional. ¿Quién era Lucas? Bueno, se menciona 3 veces ahí en el Nuevo Testamento por nombre. Se menciona, sabemos que era un médico. Dice Colosenses 4:10, versículo 4:10 al 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Pero dice algo muy interesante ahora. En Colosenses capítulo 4 y ahora versículo 11. Y Jesús, llamado justo, otro Jesús, no Jesús de Nazaret, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan. O sea, los únicos judíos creyentes en Jesús como el Mesías, son los únicos que me ayudan. Hablando de Marco, Bernabé y Jesús llamado el justo. Y después dice, en el versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. O sea, que como aquí que da una indicación que Epafras no era uno de los de la circuncisión. O sea, que era un gentil, no era judío por naturaleza o nacimiento o raza, era un gentil. Y después sigue mencionando todos los demás que le estaban ayudando y termina diciendo en el versículo 14 de Colosenses capítulo 4, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Entonces, de aquí tomamos que era médico y que no era judío, que significa que Lucas fue el único autor no judío del Nuevo Testamento, y el educado académicamente como médico, también el único médico. Entonces, el gentil no judío escribió el mayor número de palabras del Nuevo Testamento, y así Dios utilizó tanto a judíos como a un gentil para escribir, inspirado por el Espíritu Santo, el Nuevo Testamento. Es importante notar que para que un libro se considerara en los primeros siglos como canónico, como
que se debe incluir en el canon reconocido, canon significa ley, de lo que son los libros oficialmente reconocidos por la Iglesia como inspirado por el Espíritu Santo y como tanto parte de la Biblia. Normalmente un libro tenía que tener el respaldo apostólico o ser escrito por un apóstol. Y Lucas fue precisamente compañero de Pablo. En cuanto a la tradición, ahí Ireneo, que vivió entre los años 130 y 202 después de Cristo, escribe lo siguiente: Lucas también, el compañero de Pablo, describió en un libro el evangelio predicado por Jesús. O sea, está atribuyendo ahí el evangelio de Lucas a Lucas, el doctor. Frecuentemente Ireneo en sus escritos, cuando citaba algo del evangelio de Lucas, decía lo siguiente: Lucas también el compañero y discípulo de Pablo. Entonces ahí lo está ligando directamente con el apóstol Pablo. Cuando dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, solo Lucas está conmigo, significa que Lucas estuvo con él hasta el final. Lo acompañó desde su segundo viaje misionero, como vamos a ver más adelante, hasta lo último de su vida. Más allá, después de que terminó el libro de los Hechos, fue un compañero, discípulo y doctor también de Pablo hasta el final. Cuando dice en Filemón, versículo 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, Lucas era un compañero, discípulo, colaborador de Pablo y al mismo tiempo posiblemente su médico personal. También hay fuerte evidencia interna del mismo evangelio acerca de que Lucas fue el autor. En primer lugar, el autor menciona en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 2, que él no era testigo ocular, que no era la primera fuente para la información que incluyó en el Evangelio de Lucas. Dice aquí, versículo 2, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Lucas no lo vio con sus ojos. Entrevistó, investigó y usó la información provista por aquellos que fueron los testigos oculares, que lo experimentaron en forma personal. En segundo lugar, sabemos que es Lucas el autor por la introducción de los dos libros. O sea, si Lucas es el autor del Evangelio de Lucas, por lo tanto, haciendo la referencia que se lo está dirigiendo a la misma persona, es sin duda el mismo autor de Lucas, como lo es también del libro de los Hechos de los Apóstoles, y la tradición lo reconoció. En tercer lugar, el griego utilizado, el idioma original, el griego koine, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, es bastante avanzado. Cuando empezamos a aprender griego en el seminario, no empezamos por el libro de los Hechos o por Lucas, porque era un vocabulario bastante especializado, una gramática y construcción gramática más pesada también. Empezamos por lo general los primeros pasos en tomar el griego para traducir al idioma español o inglés o cualquier otro, eran los libros de Juan, o sea, el Evangelio de Juan, las cartas de Juan. Apocalipsis es un poquito más difícil por vocabulario especializado. Entonces uno puede deducir que es un solo autor y que Lucas sí es el autor de los evangelios, también como el libro de los Hechos. Como dije, aquí el estilo literario, ahí lo pone. Ahora, en cuarto lugar, ahí tenemos que también las situaciones médicas que aparecen, los detalles médicos, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, son muy particular para Lucas, que no aparecen en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas el capítulo 4, versículo 38, describe ahí específicamente que la suegra de Pedro sufría de una fiebre alta. El doctor la notó. En Lucas el capítulo 14, versículo 2, describe el cuerpo de un hombre hidrópico, que significa que tenía hinchado los brazos y las piernas. Detalles que indican que esta persona era una persona familiarizada con términos médicos, porque él era médico también. Entonces, aquí, en quinto lugar, se nota que es el autor, porque en los pasajes después del capítulo 16,
cambia de la descripción de los sucesos y las personas de tercera persona a primera persona con la palabra nosotros. Dice aquí que Lucas fue el único autor gentil del Nuevo Testamento y era compañero de viaje, ¿no? Ahí de lo que decía. Ahora, noten aquí en la última parte el uso de nosotros. Ahora, vayan en su Biblia, por favor, a Hechos, el capítulo 27, versículos 1 al 3. Hechos 27, 1 al 3. Dice ahí en Hechos 27, 1 al 3, cuando se decidió que habíamos de navegar, después en el versículo 2, y embarcándonos en una nave, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, al otro día, versículo 3, llegamos, o sea que se está incluyendo el autor del libro en estos sucesos. Pero lo más curioso es el capítulo 16 del libro de los Hechos, y este sí va a aparecer aquí en pantalla, si pueden verlo, versículo 6. Es un cambio notorio de la tercera persona a la primera persona, que nos indica que es aquí cuando el doctor Lucas se añade al equipo, cuando inician el ministerio en Europa, cuando viajan de lo que hoy en día es Turquía a lo que hoy en día es Grecia. Dice ahí en Hechos 16, versículo 6, atravesando Frigia, la provincia de Galacia, tercera persona, fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir, tercera persona, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. De ahí era Pablo, de nativo. Y después en el versículo 9, aquí cambia de tercera persona a primera persona. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, noten aquí, procuramos, ya no es tercera persona, es primera persona, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Otra vez, primera persona. Entonces, aquí es una clara indicación que Lucas se añade al equipo en esta transición de Turquía a Grecia hoy en día, o de Asia en aquellos días, Asia Menor, hacia lo que sería Macedonia. Entonces, eso es la razón, o esas son las razones por la cual podemos concluir con bastante certeza que Lucas es el autor tanto del libro llamado Evangelio de Lucas como el libro llamado Los Hechos de los Apóstoles, o si quieren, Los Hechos del Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a ir a la fecha del libro. Es importante establecer la fecha porque esto nos ayuda a establecer la relación que tiene este libro con los demás libros del Nuevo Testamento. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuándo fue escrito el libro de los Hechos? A primera vista, parece ser claro que el libro fue escrito un poco después del encarcelamiento o primer encarcelamiento de Pablo en Roma, porque con eso termina el libro. En Hechos, el capítulo 28, es la primera vez que Pablo llega a Roma y es encarcelado en una casa. Y eso nos da aproximadamente una fecha para el libro de Hechos cuando Lucas lo escribe, y probablemente el Evangelio un poco antes de eso, en los 60, la década de los 60. Si Jesucristo muere alrededor del año 29 o 30 después de Cristo por ese error de calendario gregoriano, estamos hablando que este libro cubre más de 30 o a 35 años de historia de la iglesia en el primer siglo. Entonces, muchos piensan que debido a la información que tenemos que Pablo murió durante la persecución del emperador Nerón en el año 64 o en el año 65 después de Cristo. Entonces, ahí tenemos, obviamente, no habría escrito después de eso porque hubiera mencionado el segundo encarcelamiento y también la muerte del apóstol Pablo. Entonces, tenemos el límite probablemente 64, 65
años después de Cristo es cuando fue escrito este libro. Pero no tenemos que ser dogmáticos. Dice Hechos 28, 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, Hechos 28, 16, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodió. Entonces, él estuvo en un arresto domiciliario durante esos 2 años en Roma. Y ahí dice el versículo 30, Pablo permaneció en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Él no salía porque estaba limitado la cárcel, arresto domiciliario, pero las personas podían ir a verle a él. Y estuvo evangelizando y enseñando a través de 2 años en una casa alquilada, no en una fea cárcel. Hay 3 factores importantes para darnos una fecha al libro de los Hechos cuando fue escrita. 1, no se menciona la destrucción del templo de Jerusalén, un evento muy importante para los judíos y también para la iglesia porque fue profetizado por el mismo Jesucristo cuando lloró por Jerusalén, diciendo que no reconocieron el día de su visitación y profetizó que no habría una piedra que permaneciera. Y los romanos en el año 70 no solamente sitiaron exitosamente la ciudad de Jerusalén, sino entraron, destruyeron el templo y quemaron la ciudad en el año 70. Y no se menciona, entonces sabemos que esta es una fecha límite, lo más probable para escribirse el libro de los Hechos de los Apóstoles. 2. En segundo lugar, no menciona el segundo encarcelamiento de Pablo mencionado en 2 Timoteo capítulo 4, ni su muerte en el año 65. En tercer lugar, Hechos sí menciona la expulsión de los judíos en el capítulo 18 de Hechos de la ciudad de Roma por el emperador Claudia, pero no menciona el libro de los Hechos la persecución de Nereo. Entonces, tiene que ser antes de esa fecha, 64 a 65. Entonces, ahí están las fechas. En la primera parte de la década de los 60 fue cuando fue escrito el libro. Aquí dicen el año 64, pero no importa si ponemos el año 61 a 65 para aproximar la fecha del libro cuando fue escrito. Ahora, veamos un ratito el tema central de este libro en el tiempo que nos queda. ¿Cuál es el tema central del libro de los Hechos? Bueno, empecemos por el texto principal que todos debemos de saber. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, trata la expansión, el tema central, la expansión del Evangelio de Jerusalén hasta lo último de la tierra, el establecimiento y crecimiento de la iglesia en Jerusalén hasta lo último de la tierra. También tenemos aquí el libro, como menciona aquí, es la primera iglesia desde Jerusalén a las regiones de Asia Menor y llega hasta Roma. Esto lo hace la trayectoria de San Pedro y después de San Pablo, como son conocidos en la tradición, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Eso es lo que narra principalmente el tema central de cómo por el poder dado por el Espíritu Santo, al ser llenos por el Espíritu Santo, tuvieron suficiente fortaleza, tuvieron suficiente sabiduría, tuvieron suficiente protección, tuvieron suficiente provisión, tuvieron suficiente dirección de parte de Dios para llevar el Evangelio desde Jerusalén, cuando al principio todos estaban escondidos en una casa después de la resurrección de Jesucristo en el primer domingo, y después, cuando con valentía empiezan a enfrentarse aún con autoridades judías y civiles romanas para presentar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuáles son los hechos relevantes en el libro de los Hechos? Primero, en el capítulo 1, sobresale la ascensión de Jesús. No solamente los 40 días, sino cuando Jesús es llevado, esto es un momento transformativo para los discípulos, cuando ya definitivamente Jesús los deja. Ascendió a la diestra del Padre para que venga el otro Consolador, que fue la promesa
de la venida del Espíritu Santo que Jesús había mencionado, igual que Juan el Bautista. Y después tenemos en el capítulo 2 este suceso único en las Escrituras, en el día de Pentecostés, cuando inicia propiamente la iglesia, se cumple la promesa de Jesucristo, Juan el Bautista, que vendría el Espíritu Santo y no estaría con ellos, sino estaría en ellos, ese bautismo de fuego y de espíritu que hablaba Juan el Bautista, que también prometió Jesús en cumplimiento de la profecía de Joel. Y en este suceso no solamente son bautizados en o con el Espíritu Santo de una manera especial, sino también son llenos del Espíritu Santo para poder empezar a transmitir el mensaje en una manera efectiva en diferentes idiomas de las personas a las personas que estaban reunidas en la ciudad de Jerusalén, en el templo, en el día de Pentecostés. También tenemos la primera predicación de Pedro en ese segundo capítulo del libro de Hechos también. Una predicación nos narra una buena parte de esa predicación que concluye con una invitación que fue aceptada para que creyeran en Jesucristo, más de 3,000 personas y fueran bautizadas en ese mismo día y añadidos a la iglesia, algo que transformó. Pedro, el que antes había rechazado a Cristo, había dicho que no lo conocía, y ahora se llena de poder y enfrente de toda una multitud de miles de personas predica, y es tan efectivo su mensaje que 3,000 personas se convierten en un solo día. ¡Wow! Después tenemos aquí en Hechos 2, versículos 43 a 47, una breve descripción de cómo era la iglesia en aquellos días, la iglesia de Jerusalén, que creció en una forma tan rápida y dramática y que tenía una cultura de generosidad y de cuidado y amor entre ellos tremendo. También tenemos aquí, saltamos unos capítulos, lo que fue el primer mártir, la muerte de Esteban en el capítulo 6, versículo 8 al capítulo 7, versículo 60. Una extensa predicación o mensaje de Esteban concluyendo con su muerte, y Pablo ahí, conocido en aquellos días como Saulo, consintiendo en su muerte porque depositaban la ropa que se habían quitado para poder tirar mejor las piedras. Ahí estaba la ropa a los pies de Pablo. Entonces, ese es un hecho que vamos a ver después con más cuidado. También tenemos la conversión de Saulo, quien se convertiría en el personaje importante del capítulo 13 hasta el 28. Saulo se convierte en Pablo, de perseguidor de la iglesia a promotor de la fe o proclamador del evangelio. Entonces, la conversión es algo dramático que se menciona en 3 ocasiones más en el resto del libro de Hechos. También tenemos, obviamente, los 3 viajes misioneros de Pablo, que empezaron en Antioquía, en Siria, y llevó el evangelio hasta lo último de la tierra. También estaremos analizando estos más adelante. Otro hecho relevante es en los últimos capítulos, del capítulo 21, 17 hasta el 28, al final del capítulo, el arresto de Pablo, cuando llega después de naufragar, llega a Roma y lo entregan al un arresto domiciliario por 2 años. Y esos son los hechos relevantes del libro de los Hechos. Ahora, veamos aquí el propósito de este libro. Parte de su propósito en escribir el libro, obviamente, tanto el primer tratado como el segundo tratado, fue de ministrar a este hombre llamado Teófilo, para que conociera bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido, para afirmar a Teófilo en la fe. Ahí menciona ese propósito claramente. Explicar junto al Evangelio de Lucas el avance del reino de Dios, cómo se fue extendiendo el reino de Dios, cómo fue esparciéndose el Evangelio, cómo fue creciendo la iglesia, primero principalmente entre los judíos y después principalmente entre los gentiles, de Jerusalén hasta Roma. Registrar en ese sentido la formación de la iglesia,
mostrar la obra del Espíritu Santo. Por eso muchos le ponen el título Los Hechos del Espíritu Santo. Defiende, y Pablo lo defiende en sus juicios ante los judíos y también ante el rey Agripa, defiende el cristianismo y también mostrar cómo Jesús es el Señor, no solamente en Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra. En Hechos, Lucas trata 3 problemas sobresalientes de la iglesia primitiva y por eso también se escribe el libro de Hechos, para tratar estos problemas. Uno, el escándalo que ocasionó que Jesús fue crucificado. Para los judíos era maldito estar colgado, por lo tanto no podían percibir, no podían brincar esa barrera cultural o teológica para ellos, que el Mesías pudiera ser una persona crucificada para pagar el precio de su pecado. Eso lo menciona Pedro en su primer mensaje. El hecho de que muchos de los mismos hebreos no aceptaban a Jesús como Mesías porque consideraban que estos que seguían a Jesús eran una secta judía, no era una religión aparte, no era un movimiento aparte, era una desviación del judaísmo, lo consideraban una secta. Al principio los cristianos no eran conocidos como los cristianos, esto no pasó hasta Antioquía en Siria, en el capítulo 12, eran conocidos como mejor somos los del camino o los seguidores de Jesús. También trata Lucas el hecho de que ahora los gentiles fueran aceptados como parte de Dios. Él era gentil y quería sacar esa parte de cómo que el evangelio no era solamente para judíos, sino también la salvación era para los gentiles. Y muestra cómo el evangelio rápidamente pasa exclusivamente de ser un evangelio para los judíos a ser un evangelio tanto para judío como para gentil, que ocasionó una controversia que se tuvo que resolver en Hechos el capítulo 11 por diferentes partidos teológicos que pudiéramos considerar existían en la iglesia primitiva en Jerusalén. Había un grupo farisaico en un sentido que demandaba que los gentiles se convirtieran en judíos para ser verdaderos creyentes, y otros como Pablo y Bernabé, que estaban en Antioquía, Siria, que no era una iglesia compuesta mayormente por judíos, sino una mezcla, no como la iglesia en Jerusalén, que era mayormente entre los judíos. Entonces ellos abogaban por los gentiles que fueran incluidos en las bendiciones y en la promesa y considerados igualmente creyentes con los mismos beneficios, bendiciones y privilegios que los mismos judíos que creían en Cristo como el Mesías. Entonces, cuando escribe Lucas, su propósito es proveer una solución viable que muestra en Hechos 15 a esos 3 problemas mencionados. Y también relatar la historia de la iglesia para fundamentar y edificar a los creyentes. Mostrar cómo el mensaje de salvación se extendió desde Jerusalén hasta Roma y cómo miles de personas creyeron en Jesús como el Mesías y el Salvador. En sí, ese es un propósito así en conjunto, creo yo, bastante amplio para explicar por qué es que él investigó y escribe este segundo tratado que se llama El Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo. Bien, para terminar, ahí el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la estructura del libro de Hechos. Tiene 28 capítulos. La primera etapa sucede en Jerusalén, del capítulo 1, porque también están ahí alrededor de Jerusalén, hasta el capítulo 8, cuando hay una persecución, están principalmente en Jerusalén. La segunda etapa es Judea y Samaria. Ahí cuando son esparcidos por la persecución, empiezan a predicar el evangelio en la región cerca de Judea llamada Samaria. Y la tercera etapa, a través de los viajes misioneros, es hasta lo último de la tierra, empezando con las regiones más cercas y terminando en las regiones más lejanas, como la ciudad de Roma. Si vemos aquí un poquito más la estructura, aquí en Jerusalén, el personaje es Pedro a los judíos, y tenemos los sucesos de la promesa del Padre, el día de Pentecostés, el denuedo de los creyentes, la iglesia primitiva, cómo estaba creciendo, cómo se amaban, y el martirio de Esteban. Todo eso sucedió en Jerusalén. Después Felipe sale para evangelizar a los samaritanos, y eso se describe en Hechos del capítulo 8. Después la conversión de
Saulo, que va viajando hacia Damasco en el norte, en Siria. También Pedro ahí ministrando, y Pedro después en la cárcel. Sucede entre Jerusalén y Samaria todo esto. Y después terminamos el libro en esta forma, hasta lo último de la tierra, en donde el personaje principal es el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Recibió la encomienda especial de parte de Jesús de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, pero específicamente a los gentiles. Y ahí están descritos el primer viaje, el concilio de Jerusalén, el segundo viaje, el tercer viaje, el viaje de regreso a Jerusalén, el complot hacia Pablo. Pablo es arrestado por los judíos, por los romanos, eventualmente llevado a Cesarea, ahí al lado del mar Mediterráneo, y después apela Pablo a César y es llevado a Roma, en donde es encarcelado en una casa por un periodo de 2 años. Déjame terminar haciendo este anuncio. Ahí es una conclusión lo que aparece aquí. El autor es Lucas, destinario Teófilo, lugar de composición probablemente Antioquía, en donde Pablo ministró y regresó después de sus viajes misioneros. Ahí está la fecha, 63 a 69. El segundo tratado de Lucas. Y Hechos entró un poquito después de Lucas como parte del canon reconocido oficial de la Iglesia. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias.